Buenas noches. El burka no lo llevan los hombres, solo mujeres, que deben esconder su cara con el velo integral, por coacción o por la educación impuesta. Como solo mujeres, sufren lapidaciones, ablaciones, poligamia, el matrimonio de menores o las restricciones para estudiar. Porque se produzcan en otras latitudes, ¿las tenemos que amparar aquí? No vale que en nombre de la libertad y de la convivencia se justifique la anulación patriarcal de esas mujeres como personas, se tergiverse el feminismo y se socaven los valores de nuestra sociedad. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Antes de dar comienzo a la tertulia, en la que vamos a contar con tres invitados para analizar estos temas de actualidad, vamos a tener una videollamada para conocer muy de cerca la situación en la que se está viviendo en estos momentos en Cuba, un país tan querido para nosotros, sin duda alguna, con tanto afecto, yo creo que mutuo, y que ya la semana pasada ya abordamos un poquito la situación que se está viviendo, pero qué mejor que hablarlo con una persona que está allí, videollamada con Cuba directamente, con Ángel Aguilera. Ángel, muy buenas noches, encantado de saludarle. Hola, buenas noches a todos, gracias por la oportunidad. Es un placer. Ángel Aguilera es el coordinador del proyecto La Moneda Cubana, es un proyecto formativo de una envergadura importante en La Habana y que tiene una rama destacada que es de voluntariado. Hay una colaboración estrecha con la Universidad Católica de manos del decano de ADE, que va a estar con nosotros esta noche, Gonzalo Guandosel, pero muy directamente de la mano del vicerrector, el padre Antonio Alcaraz, a quien le agradezco que nos ha echado una mano para que esta videollamada sea posible. Ángel, muchísimas gracias y enhorabuena para empezar por ese trabajo, por ese proyecto mutuo y permitir la colaboración de la UCAN con ustedes, que es, me consta, además de la propia presidenta, un verdadero placer esa colaboración que además que conocen muy directamente. La presidenta ha estado allí viéndolo y Ángel Aguilera estaba también aquí en la Universidad Católica. Sí, claro, llevamos muchos años colaborando con la UCAN, no solamente en todos los planes formativos del proyecto, que tiene más de 80 programas de formación, y dentro de esos 80 programas de formación, muchos se hacen con la UCAN. Para nosotros ha sido primero un privilegio poder trabajar con una universidad con tanto prestigio como la UCAN. Sabemos todo el trabajo que hace en España, y el proyecto nuestro, incorporarlo a ese trabajo, le ha dado también, primero a nosotros acá, un rigor por todo lo que hacemos, y segundo, un privilegio de poder contar en los procesos formativos con el título UCAN que reciben nuestros jóvenes cuando terminan su plan de formativo por el periodo de 2 años. Así es, y además en diversas ramas, pero hay una línea que es la de voluntariado, de la que hablaremos ahora después. Pero Ángel, nos preocupamos evidentemente por la situación en la que se vive en Cuba, con las restricciones que parece ser que se están viviendo, que son importantes. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las necesidades para los hospitales, para los centros de enseñanza o también para las propias familias en estos momentos? ¿Cómo se está viviendo allí esta situación en Cuba? Bueno, nosotros, para nadie es un secreto que nosotros estamos enfrentando hace más de 60 años un bloqueo económico, financiero contra Cuba brutal, que por supuesto eso afecta los elementos básicos de vida de la población cubana, pero en este último tiempo para acá ha habido un recrudecimiento a partir de las medidas
que se han impuesto al país con el tema de combustible. Hay una persecución de todos los buques que puedan llegar a Cuba, que son interceptados en el Mar Caribe, y eso ha permitido, por supuesto, que Cuba no pueda acceder a este combustible tan vital para la salud, para la educación, para los elementos básicos de la población. Claro, esta medida también es extraterritorial porque no solo afecta a Cuba, también afecta a todas las relaciones que Cuba tiene con países del mundo, incluido por supuesto España, que además las relaciones con España siempre han sido buenas, y bueno, también esto afecta también esta medida a esta relación. Claro, lo peor si acaso es la duda de cuándo se va a acabar esta situación, de qué manera, y en cualquier caso cuándo se puede recuperar la situación anterior, cuando menos, desde luego llegar a una situación mejor. ¿Tienen alguna expectativa de cuándo puede ocurrir esto? Bueno, yo creo que el envío de petróleo a Cuba está también transitando por una presión fuerte para que el país pueda abrir ciertas determinadas temas que hoy están, me imagino que en la mesa de diálogo de ambos países, pero yo no creo que hasta que esto no ocurra, no creo que vaya a haber una mejoría. Se ha visto, se ha leído en internet que ahora se va a liberar un poco de combustible que por supuesto no va a satisfacer las necesidades del país, pero bueno, lo cierto está que esto desde el mes de diciembre, que no se nos permite entrar el combustible al país, ha tenido un impacto muy negativo en los hospitales, en la educación. Algo también muy vulnerable es el tema de la salud, de la higiene ambiental. Nosotros estamos ahora con el tema de la higiene de la basura, de la higiene de los desechos sólidos, buscando muchas variantes para poder recogerla con caballos, con triciclos eléctricos, porque los camiones, al no tener el combustible, no pueden llegar a los puntos de recogida y se complejiza no solamente el tema de la basura, sino también la higiene y la salud de la población, que tiene que convivir varios días con esa cantidad de desechos en las viviendas de la gente. La situación es muy compleja. Ángel, yo comentaba que dentro del proyecto La Moneda Cubana que hay una línea que es de voluntariado en la que también están implicadas la OCAN con la moneda cubana, y ahí los chicos y chicas que están formándose parece ser que se han implicado. Aquí, por ejemplo, en España, cuando hay alguna necesidad, que ha habido alguna catástrofe de inundaciones, algún terremoto, los estudiantes, porque viven ese compromiso solidario, se han implicado. Ahí parece que está ocurriendo precisamente lo mismo, ¿no? Cuéntenos. Sí, bueno, la moneda cubana, desde que se creó en el año 2011, estamos transitando a los 15 años del proyecto, siempre la vocación humanista de la moneda cubana ha sido un elemento fundamental en el trabajo que se ha desarrollado acá. En esa vocación humanista también ha acompañado la OTAN, y ya hace alrededor de unos años Tony Caras nos transmitió la idea de crear en el proyecto el movimiento voluntario, que le hemos puesto la moneda solidaria, y que ya lo integran más de 200 jóvenes del proyecto que salen hacia las calles a apoyar y ayudar a las personas más vulnerables. Hemos estado haciendo voluntariado en casas de abuelos, hemos estado haciendo voluntariado en la limpieza de las playas, hemos estado en hospitales, en las salas de oncopediatría, motivando a los niños con enfermedades de cáncer, un poco darle la ilusión de vida. Hemos trabajado en el tema medioambiental, en la siembra de árboles, y ahora en esta situación propia del país
nos hemos incorporado al trabajo fundamentalmente en la higiene medioambiental de la ciudad. Tenemos muchos jóvenes que están distribuidos en algunos puntos de La Habana y están apoyando con los triciclos eléctricos a recoger la basura. Con palas las estamos sacando de la calle y las estamos llevando con estos triciclos eléctricos a un punto donde el gobierno nos ha dicho que se pueda botar, y esa basura entonces la incineramos y estamos ayudando justamente en esta tarea concreta. Alguien puede pensar que dentro de tantas necesidades es poco, pero si cada uno echa una mano en lo que puede, al final se hace un mucho. Alguien me comentaba la fábula del colibrí, y el colibrí, aunque coja una gotita, es lo que puede. Echando esa mano, si cada uno lo hace, al final se colabora a mejorar la convivencia que existe en estos momentos en Cuba, ¿no? Claro, yo siempre lo digo, nosotros aportamos el papel que nos toca. No podemos llegar a todo el país, pero es lo que usted dice. Si cada quien, yo creo que esta energía de la moneda cubana ha ido contagiando a otras personas que también se han sumado en sus barrios a hacer lo mismo que nosotros. Y eso justamente ha sido el trabajo que ha hecho la moneda cubana, porque además por los jóvenes es donde hemos empezado esta tarea, y yo creo que muchos barrios están sumando hasta que logremos estabilizar el tema del combustible en el país. Nos queda mucho tiempo todavía por hacerlo, pero nada, siempre con la vocación social que caracteriza el trabajo de la moneda cubana y de la UCAN, yo creo que lo podemos lograr. Ángel, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Ojalá que en poco tiempo se resuelva la situación y que las condiciones de vida de los cubanos mejore muchísimo, que es un deseo que yo creo que es compartido absolutamente por todos los ciudadanos de este país y de España, sin duda alguna. Algo que estarán ahí pendientes, ¿no, Ángel, que ocurra? Nosotros estamos ahora en una variante de semipresencialidad en la moneda. Hemos activado los cursos a través de las plataformas online, porque también el tema del transporte ha dificultado el acceso de los estudiantes al proyecto, pero no nos hemos detenido. Hemos buscado variantes, así mismo como la tuvimos en la etapa de COVID, y nuestros jóvenes están estudiando. Tenemos hoy 2 programas abiertos en la moneda. Con la UCAN tenemos el programa de gestión económica, financiera y marketing, y tenemos el programa de gestión de destinos turísticos competitivos, coordinado por la facultad del doctor Gonzalo, y se están llevando a buen término. Antes de irme, aprovecho para agradecer muchísimo al programa por la posibilidad de poder hablarles, saludar a la presidenta de la UCAN, al padre Antonio, a todos los colegas que siempre están pendientes del avance de la moneda cubana. Y bueno, nada, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Ángel Aguilera. Un abrazo grande a usted, a todos los que componen la moneda cubana y a todos los paisanos de Cuba. Gracias a ustedes. Gracias. Y lo que es ya en la tertulia vamos a tocar temas mucho más cercanos a todos nosotros. Digo mucho más cercano porque lo que ocurre en Cuba también es cercano por cuestiones culturales, sin duda alguna. Javier Adán, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Es cercano lo que ocurre en Cuba. Hombre, por supuesto, sí. Además, no sé, tenemos como una especie de feeling especial, sí, más allá de las personas cubanas que conocemos que viven en Murcia, amigos personales, amigas personales, y bueno, la relación que tiene la UCAN, la verdad es que es excepcional, ¿no? Muy avanzada. ¿Cómo crees tú que va a acabar la situación allí? Pues tiene mala pinta. Tiene mala pinta. La verdad es que si lo ponemos a analizar, incluso desde un punto de vista de la comunicación, sí, vemos
que Marco Rubio pues sería un gran éxito para él personal y para el gobierno Trump el poder decir que Cuba ha vuelto a ser lo que era antes, ¿no? Es decir, que ha dejado de ser un territorio comunista y que ha dejado de ser un país satélite de la Unión Soviética y demás. Por lo tanto, lo que pide eso, y parece que va encaminado, incluso con una figura que se está volviendo, parece ser que clave, como es el nieto de Raúl Castro, con el que parece ser que están en conversaciones, para decir cómo se arregla esto, para dar un vuelco, un giro político total y que Cuba se convierta seguramente en un país satélite de Estados Unidos. ¿Cómo va a avanzar todo esto? Pues depende de las medidas que quiera implementar Trump en ese ir y venir, que lo hemos visto en términos económicos, lo hemos visto en términos políticos, y bueno, lo de Venezuela pues está ahí. Depende de cómo se levante ese día, pues Donald Trump, y luego pues Marco Rubio, que sí que está marcando, yo creo que ese itinerario a que sería el gran logro, a mi juicio, de la legislatura para Estados Unidos, para Donald Trump. José María Moreno, economista, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Hace tiempo que te echamos de menos. Sí, encantado de volver y nada, es un placer. Bueno, y estaba mirando con atención la entrevista. Sí, claro, lo que ha comentado Javier, el pueblo cubano es un pueblo muy cercano al español. Tenemos una simpatía mutua, yo creo que muy fluida, y preocupados por la situación, porque realmente creemos que pues, el pueblo, la gente está sufriendo, y es algo pues, bastante doloroso, digamos. Y Gonzalo Cuando es el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Católica, que yo sé que esa entrevista la toca la fibra. Sí, hombre, me toca mucho. Primero porque conozco mucho a Ángel. Segundo, porque llevamos 14 años actuando en Cuba, desde el año 2011. Fuimos allí a implantar el primer MBA en Cuba, y la verdad es que acabo de estar hace poco en Cuba, hace 3 meses, y la situación muy complicada, como dicen, mucho. Y va peor por lo que ha estado contando él. Pero eso, que estamos hablando de un bloqueo de Estados Unidos que obliga a un bloqueo internacional. Sí. Entonces, eso, más allá de las circunstancias políticas, que sería muy largo de analizar. Pero vamos, yo cuando hablo, una de las personas en primera, en relación muy personal, como Tania Costa, periodista, amiga, y que el otro día me enviaba un mensaje, digo el otro día, hace un par de días, en el que cómo preveía ella el itinerario que podría ser en base a pues, todo lo de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y demás, porque ella tiene la familia allí. Claro. Entonces dice, claro, ¿cómo están sufriendo? Muchísimo. El bloqueo del petróleo, pues está siendo demencial. Pero yo te voy a decir una cosa, por lo que yo, lo poco que yo sé de Cuba, yo creo que va a haber una salida negociada, y lo creo firmemente, y que va a ser antes del 3 de noviembre, precisamente porque Trump lo necesita para esos midterms, que parece las elecciones de medio tiempo, que parece que las va a perder de calle. Además, en Cuba hay una cosa que la gente sabe poco, y es que hay mucha gente con mucho poder que quiere un cambio. Mucha gente, incluso dentro de la familia. Lo que pasa es que no quieren ser un satélite de Estados Unidos. Claro. Y ahí es donde está la fricción, en que quieren salir de lo que están, pero no quieren ser un satélite. Entonces ahí es donde está. De todas maneras, sobre Ángel me gustaría decir una cosa. Ángel es una persona que pertenece al Partido Comunista, que es como el alcalde pedáneo de la zona de la Catedral de La Habana, pero la moneda cubana nace en un restaurante que se llamaba La Moneda Cubana, que de repente se dieron cuenta que no tenían jóvenes, no tenían camareros, no tenían cocineros. Entonces a él se le ocurrió montar todo este proyecto de formación impresionante, que ha dado formación a más de 10.000 jóvenes, que nosotros nos incorporamos ya hace 7 o 8 años, cuando ya estaba en marcha, y la verdad es que es una maravilla, porque los 2 cursos que él ha dicho que estamos haciendo aquí en mi facultad van dirigidos a que la gente joven de allí pueda montar su propio negocio, que es verdad que la mitad ahora se van del país, pero da igual, porque incluso al país donde van pueden conseguir una mejor posición gracias a eso, ¿no? Y entonces yo creo que esa labor de la UCAN es a mí la que más me llena de orgullo, siempre lo he dicho, de todas las cosas que hacemos, ¿no? Pero eso, ojo con ese nombre que indicaban hoy mismo los compañeros del diario El Mundo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nietísimo de Raúl Castro, y que parece ser que podría ser una pieza clave para ese diálogo que tú estabas señalando, y viaja en jet privado. Yo conozco a Raúl, porque él es la escolta de su abuelo. De hecho, lo conocí, fíjate, en el año 2012, en la misa del Papa Benedicto XVI en Santiago de Cuba. Y bueno, es un chaval, tiene unos 41 años, es un chaval, no está especialmente dotado para ser ningún dirigente político. Lo que pasa es que es muy buen en relaciones sociales y sí me cuadra
Pero lo que esté haciendo él lo estará haciendo guiado por su tío, Alejandro, que es el hijo de Raúl, que es el que maneja el país de verdad. Bien, ahora veremos lo que ocurre allí y estaremos también atentos a esa situación. Pero ahora nos venimos aquí a nuestro país, un país donde se están tomando decisiones económicas importantes y en otros casos no se están tomando, y también es noticia, es importante que lo analicemos. Por ejemplo, en el mundo de la empresa, y aunque ya la semana pasada abordamos un poquito esta cuestión, pero vamos a entrar más en profundidad, estos últimos días se ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional, una subida pactada entre el gobierno con los sindicatos en la que no ha participado la patronal, se ha quejado de esto. Nadie dice que le parezca mal que se suba el salario mínimo interprofesional a 1.200 y pico euros, que es lo que ha quedado. Lo que sí se dice es que debería ir acompañada de otras medidas para las empresas, como puede ser solucionar el altísimo absentismo que se está produciendo en estos momentos, o la productividad, o el tema impositivo. Ahí es donde está el debate y se advierte de que bueno, estamos ya en unos niveles que pueden ser complicados si no hay una serie de reajustes. José María, ¿eso en el mundo económico lo detectáis? Sí, hombre, claro, al final nadie, yo creo que nadie está en contra de que los trabajadores cobren más. Eso todos querríamos cobrar más y queremos también que nuestros compatriotas y nuestros ciudadanos, pues si trabajan, que cobren. Eso está claro. Lo que pasa es que a veces este gobierno nos tiene acostumbrados a tomar unas decisiones unilaterales o sin contar con todos y sin medir, creemos, suficientemente las consecuencias. Porque nuestro tejido industrial en España es fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas, y este tipo de medidas tienen un impacto muy negativo, no tanto en el sueldo o en el coste laboral que corresponde al salario, sino en el coste total, porque las cotizaciones a la Seguridad Social van a subir, normalmente van a subir, va a haber, a veces no se puede trasladar totalmente la subida de costes al precio, o se traslada y los precios van a subir, y al mismo tiempo hay otras medidas que tú has comentado en las cuales no se toma ninguna decisión y que son muy importantes: el absentismo, la productividad, todo eso, la innovación. Ese tipo de argumentos no se manejan y lo único que se toman es una decisión, creemos que poco consensuada, de hecho no consensuada con la parte fundamental, y eso pues tiene unos efectos inflacionarios importantes. Se ha avanzado que se va a hacer una deducción en el impuesto sobre la renta, porque si no se daría la paradoja de que esa subida de sueldo se la va a llevar la administración pública, el tesoro público. Esperemos que al menos esa modificación en las deducciones de la renta se produzca, pero en cualquier caso va a incrementar los costes laborales y los costes salariales para las empresas, y eso puede tener un efecto muy negativo. Javier. Pues mira, yo completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho mi maestro en economía. Por supuesto, sí, además lo suscribo totalmente sin ningún matiz. Sí que por abrir otras vías, otras puertas de análisis, pues fíjate tú, yo creo que el IBEX 35, que no tiene nada que ver con el resto, debería pedir el voto para este gobierno, porque claro, estamos en momentos en los que la bolsa está marcando hitos históricos no desconocidos, pero es que eso no tiene nada que ver con la realidad de la estructura empresarial de este país. Garamendi yo creo que lo describía muy bien en esta semana, ¿no? Decía, vamos a ver, que aquí estamos hablando de que el 90% son pymes. Entonces, claro, en las pymes esto puede de verdad que dar una vuelta de tuerca importante a cómo se gestiona todo esto. Cuando hablamos de las pymes, pues hablamos desde una panadería a un pequeño taller de reparación, a eso, y ahí, porque ahí es donde sí que puede incidir más, porque no estamos hablando de la mano de obra muy cualificada, sino que estamos hablando de ese trabajador mayoritario en el que estamos se hablaba de en torno al 1,5 millones de personas que les puede afectar todo esto, ¿no? Que bien, pero que también a las empresas. Y entonces cuando tú tienes esa panadería o ese taller, y esto es mucho lo que hay, pues dices, corcho, que esos 37 euros que decía con mucho desprecio la ministra, decía 37 euros es todos los meses más los costes, claro, de la Seguridad Social, es decir, que va bastante más allá, ¿eh? Y quizás es lo que muchas veces esa persona que es el propietario de ese negocio es lo que se tiene que quitar, ¿eh? Yo creo que esa es la realidad. Entonces, la falta de diálogo
es algo que muy reprobable para toda esta negociación, porque es muy fácil desde un despacho decir, oye, que se suba, pues claro, pues yo también lo digo, ¿no? Solamente un último matiz. Sí que es cierto que afecta a una población que no es la mayoritaria, porque los que tenemos trabajadores sabemos que los sueldos están muy por encima de eso en cuanto a que todos los convenios están por encima, y que van a ir tirando para arriba, pues bueno, pero que sí que afecta a la parte más sensible del empresariado. En cualquier caso, el trabajador que está en una panadería también tiene derecho a esa mejora. Y no por pertenecer a una gran empresa eres el que te puede beneficiar y el de la pequeña no. Sí, no, pero es que yo creo que en esas empresas, que yo lo decía así como, pues como un reto dialéctico, ¿no? Es decir, en el IBEX 35 no hay ningún problema. Los sueldos medios están muy por encima y luego, pues los distintos convenios están muy por encima. Pero luego está esa realidad que de verdad afecta. Fíjate tú, incluso voy a hacer una lectura política, que yo creo que no es para nada descabellada. Es decir, corcho, si a quien tiene ese pequeño negocio y lo estás apretando y ve que puede haber alternativas frente al Partido Socialista, incluso frente al Partido Popular, Vox, pues dices, pues no sería extraño que dijese, oye, que igual velan más por mis intereses. Entonces estás mezclando unas circunstancias económicas muy claras con una variable política que se puede reflejar en las próximas elecciones. Decía Javier, José María, que que solo le afecta a esos trabajadores que están por debajo, pero sirve también de referencia para convenios o para otras subidas a otros trabajadores a los que directamente no les afecta, pero que puede haber también. No, claro, yo entiendo que sí, que hay unas consecuencias, un efecto, digamos, llamada con respecto a negociaciones de otro tipo, de convenios, y va a afectar, claro, evidentemente sí lo va a hacer. Eso, hay un efecto, digamos, dominó, quizá no es la palabra, pero sí un efecto llamada, va a ser algo que se muestra y que se va a influir en los convenios y en negociaciones. Y afecta también muy especialmente a aquellas personas que están buscando un primer empleo. Es muy probable que las empresas, pues ante esa subida de costes salariales, pues se lo piensen más a la hora de contratar. O sea que, en definitiva, en la anterior ha habido estudios del Banco de España que cifraba en una pérdida de empleo por esa subida en torno a 100.000 trabajadores. O sea que el asunto no es baladí. Ha hablado, Gonzalo, Javier, de tipo de negocio en cuanto a dimensiones, pero yo no sé si también en la región de Murcia, que hablamos mucho del tema de estos servicios o hablamos de la agricultura, también si la incidencia puede tener características especiales. Hombre, por supuesto que la tiene, sobre todo porque son empresas muy intensivas en mano de obra. Es decir, aquí tenemos, sobre todo en los sectores que tú has comentado, mucha intensidad en mano de obra, por lo cual afecta totalmente. Pero a mí, fíjate, lo que ha dicho Javier, lo que más me ha llamado la atención es lo de la falta de diálogo. Yo no quito, como dice José María, es decir, hay que todo el mundo cobre más, pues está bien, pero se tiene que hacer de forma pactada. No puede ser que la COE no ha aceptado, desde el 2020 creo que no ha aceptado esta subida unilateral. Y a mí me parece que esta forma de actuar que tiene esta ministra parece como una huida hacia adelante, una revancha social. Que no empezó siendo así, precisamente sí. Empezó con pactos y consensos. Sí, pero al fin, bueno, con pactos y consensos, pero te recuerdo que desde 2020 Garamendi no ha aceptado la subida, es decir, está sin aprobar por la Confederación de Empresarios desde el año 2020, ¿vale? Es decir, no se ha aprobado ninguna, por lo cual no hay consenso al final. Ahí, como ha dicho Javier, yo subo en mi despacho, ¿no? Y eso no va a ningún sitio, porque claro, si hay un cambio de gobierno, pues a ver, ya no hay marcha atrás, pero a ver, estas cosas se van a ver las repercusiones de no tomar decisiones consensuadas que no solamente afectan a la subida a 1.221 euros, sino que afecta a todo el ecosistema alrededor empresarial. Además, con otro elemento que me gustaría señalar, porque dices, siempre estamos animando a la gente a que tome la iniciativa de montar empresas, ser emprendedores y demás. Todas estas cosas no dejan de crear un ambiente en el que dices, corcho, como para meterme en un emprendimiento en el que necesite ir contratando gente, que efectivamente a quien más afecta es a las empresas que son extensivas, como describías muy bien, en mano de obra, pero que también se crea ese clima social en el que dices, me meto en algo en el que luego hay otros que deciden por mí. Y sí que hay un elemento ahí que lo señalabas desde 2020, quizás venga desde antes, de una política económica concreta que desde Podemos ya se señaló desde los comienzos de la gestión de gobierno, y es la siguiente, y es: tú aprueba las medidas,
porque luego se consolidan y ya se verá cómo se paga, porque como justificaban algunos, porque si estás esperando a momentos de bonanza para decir reclamarlo, no va a venir. Entonces tú, claro, pero es que eso es muy sencillo, eso decirlo desde el Consejo de Gobierno, ¿no? Pero de ministros, pero tú cuando estás en la calle y estás vendiendo y dices, es que esta subida si la tengo que repercutir, pues oye, que es que una panadería, no puedo subir 50 céntimos el pan, es que no puedo, porque entonces pierdo mercado y al final igual me veo abocado al cierre. Esta es la realidad, ¿eh? Juegas con ventaja, a ver qué gobierno en su sano juicio va a bajar el sueldo mínimo. Es irreversible. O sea, eso es irreversible. Tú sabes que lo que estás haciendo, lo que pasa es que el no hacerlo con consenso, eso acabará trayendo consecuencias. Claro. José María, claro, y yo creo que el que un trabajador cobre como salario mínimo 1.221 euros está más que justificado y es que me parece poco. No estamos, yo por lo menos no creo que nadie ponga en duda aquí que eso sea mucho y que no deba ponerse. La cuestión está en esas medidas seguramente compensatorias, hay que al final ajustar porque claro, uno se encuentra también con esta información. La recaudación tributaria en la región de Murcia, por ejemplo, y a nivel nacional ha ocurrido igual, bate récord en 2025 por el empuje de consumo y también por la renta y por otros impuestos. Es decir, que el Estado también está ingresando más dinero que lo extrae de los, lógicamente, de los ciudadanos y de las empresas, ¿no? Sí, claro, tiene una explicación. Sabéis, bueno, yo creo que es de dominio público que hay dos tipos de impuestos fundamentalmente, los directos y los indirectos. El directo, que es el impuesto sobre la renta, depende de la renta del individuo o de la familia. Y en ese caso, pues hay unas tarifas y entonces puede ocurrir que el sueldo nominalmente sea mayor y que lo que se pague de impuestos suba un escalón y por lo tanto se pague más. Entonces, a mayor renta, pues se paga más, pero esa renta a lo mejor no se transmite al bolsillo del ciudadano, porque realmente no tiene mayor poder adquisitivo, que es un poco lo que está ocurriendo en nuestro país. No se han deflactado, que es tener en cuenta la inflación que ha habido en estos años, no se han deflactado las tarifas de renta. Eso significa que las tarifas siguen siendo muy altas, los diferenciales, el tipo marginal, y como la renta va subiendo nominalmente, se va a pagar más impuestos. Eso explicaría ese gran incremento de la recaudación de la renta. Se beneficia también la comunidad autónoma, puesto que participa el impuesto sobre la renta, se reparte también en las comunidades autónomas. Y por otro lado tenemos el IVA, que es un impuesto indirecto que se paga por el consumo. En el consumo, si los costes de las materias, si los costes de los productos suben, el IVA también sube. Por lo tanto, también pagamos esa inflación que se genera por este tipo de medidas, también supone un mayor desembolso por IVA, por el impuesto de esos productos que adquirimos. Por lo tanto, lo que se está produciendo es un incremento que, en cierto modo, es ficticio para el ciudadano, pero que es real para la administración pública. Y realmente, pues todos nos damos cuenta y se sabe que la renta disponible no ha crecido, pero sí los tributos. O sea que realmente lo que se está teniendo en cuenta es un incremento nominal de la renta, pero no un incremento real de la renta de las personas físicas. Y el gran beneficiado, pues, eso es la administración tributaria, sea regional o sea nacional, sobre todo la nacional. Yo no sé si esto se puede enlazar, Javier y Gonzalo, con una información que hace 3 o 4 semanas dábamos, que el informe FOESA de Cáritas ponía sobre la mesa, en el sentido de que, afortunadamente, la gente que está en situación de pobreza se ha reducido, pero ponían el foco en otra cuestión, y es que la clase media se está reduciendo mucho y prácticamente la mitad de la clase media está en una situación de vulnerabilidad, es decir, que son personas integradas socialmente, culturalmente, que están trabajando, pero que ante una vuelta negativa, pues que lo van a pasar francamente mal. La mitad de la gente de la clase media, seguramente por toda esta serie de circunstancias, algo que, si es positivo el dato primero que yo he dicho, francamente es preocupante. Sí, además que ese es el que está en la calle. Sí, por supuesto que nadie va a poner en cuestión el que 1.200 euros es un sueldo muy bajo para las circunstancias que se producen de gasto normal, cotidiano, en una familia. O sea, sí, por supuesto. Lo que pasa es que antes lo acotábamos a la parte de a quien le repercute también, que es a la empresa pequeña, a la pyme
micropyme que de alguna manera habría que organizar, y esa es la responsabilidad de los gobiernos, para poder ayudarles de verdad a que todo eso no suponga, un cierre, y luego, por otro lado, entrando en eso, pues sí, nos encontramos no solamente con ese dato, sino también otro que reflejaban, que es que incluso algunos trabajadores con 2 trabajos y no llegan a final de mes. Es decir, que sí que se está produciendo una vulnerabilidad importante de trabajadores, y además eso, con ese retroceso de la clase media, porque eso también se produce en esos términos más medianos, por decirlo así, en cuanto a la percepción de los sueldos. Sí que ¿hay alguna medida correctora sobre eso? Pues yo creo que son pocas las que se están haciendo, porque si no, no se estaría produciendo. Fíjate, hay una medida y es que cuánto significan los sueldos. Este dato es para toda Europa, porque está ocurriendo algo similar en toda Europa, y aquí lo estamos viviendo aún con mayor presión. ¿Cuánto significan los sueldos con respecto a la producción de las empresas? Bueno, pues está bajando cada vez más, pero en un tanto por ciento importante, es decir, que los sueldos repercuten menos sobre lo que es la generación de riqueza de las empresas. Entonces, claro, eso lo que quiere decir es que se están aumentando los beneficios de las empresas, sobre todo de las gigantes, y en cambio el trabajador, en general, todos están percibiendo menos. Bueno, pues habrá que meter esas medidas correctoras. ¿Tienen que ir por el sueldo, vía el sueldo? Pues no lo sé. Yo no soy el político que lo digan. ¿Tiene que ir por otros incentivos fiscales u otras medidas que ayuden a que el ciudadano pague menos tributos, fiscalidad y demás? Pues quizás por ahí, pero eso que lo pongan encima de la mesa los partidos políticos. Yo describo la situación. Yo en esto voy a ser muy claro, porque ha dicho Antonio, el primer punto es positivo para Hacienda, claro, que recauda más, no para mí, ¿vale? Porque además, voy a lo segundo, José María ha hablado de impuestos directos e impuestos indirectos. Impuestos directos a mí me parece una barbaridad, o sea, la presión fiscal que tenemos la clase media, por decirlo de alguna manera, es una barbaridad. Y luego además los servicios que nos dan, yo perdona, pero últimamente no los veo. Ayer, por ejemplo, yo hice un viaje a Madrid en coche y luego volví en tren. Pues en coche, yo hacía tiempo que no utilizaba la carretera de Madrid, pero es horrible como está en unas condiciones pésimas. Y estamos hablando de una de las vías de comunicación más utilizadas, la A3 famosa. Y luego me volví en tren y yo iba en el AVE a 300 km por hora y miraba asustado. Es decir, y eso, te quiero decir, que me río, pero es que es así, es decir, que no tienes ni siquiera esa sensación de que aquello que te están quitando de tu renta está dando unos servicios a lo que tú te puedas sentir cómodo. Pero también quisiera comentar que los impuestos indirectos, el famoso del IVA, yo me asusto, porque es verdad todo lo que dice Antonio, de que la clase media está muy apretada, pero tú intentas conseguir un restaurante un fin de semana en la región de Murcia. Y no te estoy hablando de restaurantes de alto copete, cualquier restaurante de cualquier estilo está a reventar a todas horas y todo momento. Es decir, que la gente, incluso yo conozco gente que pide créditos para poder salir a cenar. Es decir, que hay también un desaforo en el consumo que al final a quien beneficia de Hacienda, que tendríamos que empezar también a examinar a qué tipo de empuje de sociedad estamos dirigiéndonos. Oye, una cosa, ya que has dicho lo del tren, la semana pasada yo también estuve en Madrid y en Atocha me llamó la atención. En la planta baja, por ir al baño, hay que pagar una moneda, 1 euro por hacer pis. Si haces abajo, en la planta de abajo son 50 céntimos. No lo sabía. Porque en dependencia de eso, sí, eso sí. Es nuevo, ¿no? No, sí, pues había... Y Chamartín, yo estuve ayer en Chamartín y Chamartín no hay manera de... Porque ahora nos han enviado los murcianos a Chamartín. Sí. Y la están reformando entera, no hay manera de entrar, una cola de media hora para poder entrar a la estación, luego no te aclara. No, no ahora, lleva bastante tiempo, ¿eh? Sí. Dan ganas de decir eso, que cuando encuentren el tesoro, díganoslo. No como aquí. Repito que hacía tiempo que no iba. José María, yo he sacado el tema de la agricultura, precisamente la agricultura, y está también a debate estos últimos días, ha habido protestas de los agricultores con el tema de Mercosur, y se dice que, por una parte, hay una controversia ahí. Oye, es fenomenal porque a los agricultores, por ejemplo, de la región de Murcia, se les abre, y no solo agricultores, también productores de maquinaria agrícola, por ejemplo, se les abre y de tecnología, un mercado enorme para poder vender sus productos. Pero otra parte se dice, oye, pero es que el peligro es que se están produciendo también mucho allí, y además no sé en qué condiciones y con mano de obra y que económicamente, y puede, digamos que, aparecer mucho producto de aquellos países y perjudicar gravemente la economía aquí en esta zona, a pesar de que se ponga salvaguardas de un 5%, que no puede incrementarse y demás. Bueno, es un tema
bueno, va para largo, porque al final se está viendo jurídicamente cómo encaja. Correcto. Sí, bueno, yo creo que un acuerdo como ese pues comporta beneficios y perjuicios, y lo que hay que intentar es que se equilibren una y otra, o que podamos tener mayores beneficios que perjuicios. Es verdad que el acuerdo pues afecta a unos países de los cuales pues nos sentimos bastante unidos, son países hermanos, y por un lado pues lo ves con buenos ojos, pero claro, hay que analizarlo, y realmente pues la principal queja que hay es que la regulación de la trazabilidad de los productos autorizados para producir bienes agrícolas pues es muy deficiente en esos países respecto a la Unión Europea, y ahí es donde más inciden los agricultores, en el sentido de que entienden que hay una competencia desleal, y que realmente si esos requerimientos se le aplicasen a su forma de producir, pues probablemente no serían competitivos, o lo serían mucho menos. Y ahí es donde está el principal problema, creo yo. Es verdad que a algunos les beneficiará, pero ahora mismo la gran queja que hay es esa, y yo creo que eso habría que mejorar esa situación, y no autorizar la entrada de productos que no cumplan los estándares que tenemos aquí. Eso es aplicable también a otros países como Marruecos, desgraciadamente no podemos velar por la salud pública para los productos fabricados aquí o producidos aquí y hacer la vista gorda con otros países. Eso yo creo que se debería de corregir, y si eso se corrige, pues yo creo que bueno, pues a competir, pero si no se corrige yo creo que no hay, estamos en inferioridad de condiciones, y por lo tanto creo que eso no es admisible. Yo creo que debemos de situar en el mapa eso de la soberanía alimentaria que debemos de proteger, pero sí que es cierto que por ponerlo en el contexto tanto histórico como político actual, quien dio el palo al avispero fue Donald Trump. Es decir, la negociación de Mercosur lleva 20 y tantos años, pero quien ha hecho que esto se acelerase ha sido Donald Trump, con las políticas proteccionistas, con los aranceles y demás, porque quien está presionando más ahora, más que nadie, es Alemania, porque se queda sin vender coches en Estados Unidos, y era su mercado fundamental. Una anécdota que no es pequeña. Tuvo reunidos, que una gran empresa del País Vasco de Vizcaya, resulta que está con un ERE ahora mismo, o sea, ha sido cosa de esta semana, porque donde más vendía, una cantidad importantísima, de un tanto por ciento importantísimo de su venta, era Estados Unidos. Bueno, pues a una empresa tecnológica como esta, porque aunque se llame tubos, pero son tecnológicos, de acero, pues le afecta muchísimo. Es decir, que también ellos tienen que ver otros mercados. Mercosur nos situaba ante un escenario de uno de los mercados comerciales más importantes del mundo. Entonces dices, hombre, si tenemos que ir por ahí, además, si Alemania aprieta, que los agricultores lo tengan claro que vamos a ir por ahí. Los del vino se van a beneficiar seguro, pero a los otros, ¿qué hay que hacer? Pues esas medidas correctoras que tú estabas comentando. Uno, primero, que no nos invadan con cosas que además pueden ser peligrosas incluso del punto de vista fitosanitario, pero además de eso, proteger a nuestros productores. Y eso de la soberanía alimentaria creo que es un concepto que debemos tener claro. No sabemos cuándo llegará otra pandemia, otra cosa así. Ahí lo tenemos claro cuando llegan esas cosas, que o tenemos soberanía alimentaria o ya veremos. Mercosur, Javi, es nuestro negocio natural. Si es que España debería liderar eso, no Alemania. O sea, Alemania está tirando. Si es que España tenía que haber liderado cualquier acercamiento con Mercosur o con los países de América Española. Pero sin que haya perjudicados, que aquí lo puede haber mucho. Pero tú has comentado una cosa también. Esto lleva muchos años. Claro, es que es el problema de Europa, que nos marcan los tiempos otros. Que hemos estado 22 años para firmar un acuerdo y de repente, porque Donald Trump da el palo en el avispero, entonces no entran las prisas. Cuando hay prisa en negociar algo, no se consensúa, y cuando no se consensúa, después hay problemas. Ahora mismo los aparatos están en la justicia o va camino de la justicia. Es decir, no Europa, España, pero Europa también no tiene sus propios ritmos, no tiene sus propios tiempos. Y mientras estemos siguiendo lo que nos marca Trump, pues así nos va a ir. Lo has descrito perfectamente. Sí, estamos de acuerdo. Ahora que habéis hablado bueno, tú has dicho referencia al tema de los coches. Sí. Yo no sé si te hubieras que comprar un coche, bueno, yo creo que lleva un híbrido Gonzalo, yo también, pero además por mediación de Javier hemos estado hablando con Francisco Espín, que es el presidente de la Asociación de Energías Renovables de la región de Murcia, y ahora le pediremos a José María Moreno que nos dé alguna recomendación para hacer la declaración de la renta. Con él, con Espín hemos estado hablando de alguna recomendación o situación respecto
de qué hacemos con determinadas cosas que tienen que ver con la energía, el tema del coche, el tema si lo compramos o no de una manera o de otra, si ponemos placas solares en casa, si hay ayudas para las empresas o los autónomos. Nos dicen lo siguiente. Si es un ciudadano particular que tiene unos desplazamientos profesionales, pues sin lugar a dudas, y ya está pensando en cambiar el vehículo que tiene, pues ya tiene unos años en un vehículo eléctrico. Tengamos en cuenta que de 1 litro de gasolina o de gasoil solo aprovechamos el 30% de su energía. Si pasamos esos litros de gasoil a kilovatio hora para hacer y poder comparar con los coches eléctricos, ¿no? Muchas veces el símil no se hace igual. Es decir, 6 litros, pues bueno, con 6 litros, 7 litros, pues recorremos 100 kilómetros. Esos 6 litros son 66 kilovatios hora. Desde el año 2021 han habido ayudas fundamentalmente para viviendas particulares, que lamentablemente, pues, después de varios años y aún no han finalizado ese periodo de pago de esas ayudas y demás, pero ha habido ayudas, ¿no? Ha habido ayudas en un momento en el que la tecnología era más cara. Ahora mismo esas ayudas han disminuido y se está fomentando más ayudas para proyectos más innovadores. Las ayudas realmente tampoco son tan necesarias. Yo apostaría quizás más para incentivos fiscales. Pero sí hay ayudas para autoconsumos colectivos con almacenamiento, hay ayudas para incorporar consumidores vulnerables dentro de lo que son Next Generation. Precisamente terminan el próximo 18 de febrero esta línea de ayudas. Hay ayudas también de los Next Generation para agricultores, comunidades de regantes, para hacer plataformas flotantes sobre sus embalses y ayudarles a costear el precio de la energía. ¿Qué pasa con los huertos solares en la región de Murcia? Al final también, y creo que estamos entre los distintos actores de acuerdo, que hay mucha desinformación al respecto. Se está hablando de que estamos invadiendo el campo. Nosotros hacemos las instalaciones donde nos dejen hacerlas, igual que lo hemos hecho toda la vida, o donde nos permita. Pero si nos permiten en un sitio y mañana no, pues si no se regula esto, pues el futuro de los huertos solares pues será muy malo, catastrófico, con lo cual no tendremos una industria competitiva, ni podremos desarrollar industria como hemos intentado desarrollar industria en esta región en los últimos 25 años. José María, bueno, sobre esta cuestión, ¿algún apunte queréis hacer sobre energías? Hombre, yo fundamentalmente, lo último que apuntaba Paco Espín, es que yo creo que esa soberanía energética debemos de llevarla a través de las renovables, y aquí en Murcia especialmente, en toda la región, la fotovoltaica, porque es nuestro oro líquido, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, dices, si necesitamos implementar toda esa potencia energética, que ojo, ahí sí que nos tiene... estamos vendidos de momento por Madrid porque tienen que mejorar toda la red eléctrica, y si no los desarrollos industriales se verán recortados, ¿no? Desde la Consejería de Medio Ambiente lo han dicho mucho, la Dirección General de Industria lo señala permanentemente, y luego eso, para alimentar eso y para dar solvencia a nuestro futuro desarrollo industrial, el plan industrial o es el plan energético de las renovables y de las fotovoltaicas o no será. Y por cierto, yo sigo sin entender ese enfrentamiento que hay entre que quieren meter algunos, porque para nada la gente del campo, entre fotovoltaica y agricultura. No solamente es que sea complementario, sino que es lo óptimo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, hay que hacer las cosas con cabeza. Yo todavía tengo grabado en mi cabeza el 21 de abril de 2025, no sé dónde estabas tú, pero a mí me estropeó bastante el día ese apagón, ¿no? Es decir, que hay que hacer esa adaptación. Y luego no nos equivoquemos que seguimos estando en un mundo donde el petróleo es el que manda y el que gobierna y el que está provocando guerras por el petróleo. Es verdad que hay que pensar en el futuro. Y yo iba a apuntar precisamente a lo que tú has dicho, porque me ha llamado la atención de lo que ha dicho Francisco Espín, el tema de los agricultores y de las plantas fotovoltaicas, ¿no? Eso hay que arreglarlo, hay que sentarse, porque es beneficioso para ambas partes. En cualquier caso, tenemos ese oro que tú decías, que es el sol, pero si utilizamos mucho el sol y resulta que entonces tenemos un apagón porque la red no aguanta y por culpa del sol tenemos apagón y por culpa del apagón tenemos el sol, al final nos salimos de ese enredo y nos echamos la culpa mutuamente. Eso me refería. A día de hoy, según los informes de las empresas de fotovoltaicas, eso es un bulo.
¿Sí? Es decir, no para nada tiene que relacionarse el apagón con la fotovoltaica. Otra cosa es que quien sí que ha enviado esos mensajes son los distintos productores, incluso de carbón. Entonces se come caro. Pero escúchame, Javi, es de esos bulos que entran en el cerebro del ciudadano. Sí. Me da igual de dónde vengan, no sé si es verdad o mentira, pero eso ha calado y la gente piensa que es así. José María, dos cuestiones que también tienen que ver con la economía, yo no sé, con la situación en estos momentos que tenemos de falta de consenso, que es fundamental, y tanta polarización. Hay dos cosas que le preocupan mucho a los ciudadanos, y yo no sé, y no paran de hacerse propuestas, y no sé qué credibilidad le das tú. Ayer, me parece, antes de ayer, salía un nuevo plan y medidas para la vivienda, para darle a los promotores unas deducciones y facilitar que hagan viviendas siempre que sean en determinadas condiciones. Y luego el tema de las pensiones. Esto es interminable. Pensiones y viviendas le preocupa mucho a los ciudadanos, pero tú le ves a esto que los anuncios que se hacen tienen credibilidad y se van a materializar. Yo creo que credibilidad tienen poca, puesto que ya se han hecho anuncios desde hace mucho tiempo de construcción masiva de vivienda pública o de planes de vivienda, y realmente no han funcionado porque no se han iniciado o han tenido un desarrollo muy pequeño. Realmente todo el mundo piensa, creo que, bueno, todo el mundo no, evidentemente, pero quizá desde un punto de vista económico el problema es que la oferta de vivienda pues es muy baja, y es muy baja porque no se construyen nuevas viviendas, y no se construyen nuevas viviendas porque no hay terreno libre para poder construir. Entonces realmente lo que ocurre es que hay poca oferta y mucha demanda. No se han construido, hay un déficit de construcción de viviendas muy importante. Bueno, verdad, José, suelo sí hay, ¿eh? Sí, pero tiene que ser suelo pero que tenga arreglados los papeles para que se pueda construir es otra cosa, ¿no? Claro, efectivamente. Eso es la clave. Sí, porque en muchos casos hay, por ejemplo, planes de inundabilidad que son importantes, son interesantes, pero que se eternizan en el tiempo y no permiten sacar nuevo suelo. O habrá que promover o sacar un suelo distinto en otras zonas. Entonces, realmente ese es uno de los grandes problemas. Y luego, por otro lado, pues al posible inversor en vivienda, porque la vivienda puede ser para uno o lo puede destinar al alquiler. A ese posible inversor o ese propietario de vivienda se le lanzan unos mensajes normalmente negativos, porque se le está diciendo, oiga, si sube el alquiler, usted va a tener una bonificación fiscal. Pero subir el alquiler significa que si yo aplico, por ejemplo, la subida del IPC al alquiler, ya voy a tener, se me considera especulador. Eso parece ilógico, es decir, como mínimo, si el contrato lo contempla, pues si el coste de la vida ha subido un 3%, pues tendrá derecho el arrendador a hacerlo. Si no puede subir, pues evidentemente sacará sus viviendas del mercado del alquiler y agravará el problema. Entonces yo creo que se está abordando de una manera muy negativa, con un mal planteamiento el asunto de la vivienda. No es fácil, evidentemente, pero ese planteamiento inicial es bastante negativo. Y luego también comentar que el coste de la vivienda tiene una parte muy importante, la fiscalidad. La fiscalidad es la más alta de Europa, ¿eh? Claro, efectivamente. O sea, todas las administraciones dicen que hay que arreglar esto, pero nadie renuncia a lo que coge de impuestos. Sí, se estima que un 25% del coste de la vivienda son impuestos, con lo cual pues es una parte muy importante. Y nadie renuncia a ellas. Pero fíjate, estamos viviendo una paradoja que yo creo que es la primera vez en la historia en España, y me imagino que en el mundo. Daban hoy un informe los registradores de España diciendo que la hipoteca media en España está en el entorno de los 700 y pico euros. Y el alquiler medio en España está en 1.100 euros, es decir, 300 euros más el alquiler que la compra. O sea, yo creo que eso es una... ¿A qué podemos achacar eso? Pues a la falta de políticas reales de vivienda, porque si no, no tiene mucha lógica que el alquiler sea eso. Por otro lado, yo no creo que no le puedes echar la culpa a quien alquila, porque entre otras cosas, primero, las circunstancias que se dan es que mandan el mercado, y esto es así, pero ¿cómo achacar a que un ciudadano que tiene un piso en alquiler, que muchas de las veces es con lo que compensa su baja jubilación,
y creo que en eso conocemos todos muchísimos casos, tengo un piso en alquiler y con eso pues resulta que es que mi pensión pues es con lo que la complemento. No puedes calificarle a esa persona de especulador, ni mucho menos, todo lo contrario. O sea, son otras las políticas que hay que hacer. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos a la espera. ¿A quién condena eso? Pues a las familias más vulnerables y sobre todo a nuestros jóvenes. Entonces dices, es una especie de paradoja ahí, pero nadie actúa de verdad. Es siempre discursos que, bueno, pues los recogemos los periodistas, unos son más llamativos, otros, pero no hay una solución real. Pero yo creo que esos discursos ya no llegan a los ciudadanos, ¿verdad? O sea, el ciudadano lo único que quiere es ver medidas que cuando realmente se toman. Claro. Si no, ¿sabes lo que llega al ciudadano? Pues lo que llega es lo que está sacando ahora un periódico de unos WhatsApp entre el Coldo y el Bono y el otro del Ministerio precisamente de Infraestructura, pidiendo favores y haciendo unas actuaciones que rayan realmente los senos. Y eso es lo que llega al consumidor o al ciudadano, y por eso estamos un poco hartos de todo esto. Hace unas semanas estuvo aquí el presidente de los promotores y también me comentaba que incluso el tema administrativo, desde que se empieza el papeleo para poder construir una zona que hay que hacer un plano urbano, no sé cuánto, que pueden, hasta que tiene licencia, pueden pasar 10 años. ¿Qué pasa? Pues también, como hablamos antes de los grandes empresarios, ¿no? Oye, pues el que puede y tiene posibilidades, pues compra, se mete ahí y ya construiré cuando proceda. Pero el que es pequeño, que es mediano y tal, ese difícilmente puede meterse en una operación a la espera de 10 años y ya veremos cómo suben los precios y cómo los vendo y en qué condiciones queda todo, ¿no? Efectivamente, las cosas tienen que ser ágiles. El empresario, que al final el empresario lo que busca es un beneficio propio, pero también, digamos, superar o cubrir una necesidad que hay. Entonces el empresario va a promover viviendas porque hay una demanda, él va a ganar dinero, pero también va a hacer un servicio a aquellas personas que quieren adquirir una vivienda. Lo que no puede ser es que haya un proceso tan largo. Tienen que ser procedimientos ágiles, rápidos. Siempre oímos que la digitalización, etcétera, la burocracia sigue siendo muy grande, las administraciones no están comunicadas entre sí y realmente todo eso pues influye en que los procedimientos y los procesos de inversión pues sean muy largos, y solo lo van a poder aguantar pues aquellas empresas que tengan un riñón financiero importante, los pequeños no. Hablando de los procesos, ayer tuve una experiencia para poner una reclamación en una oficina de consumo, me dijeron que la pusiera y que aproximadamente unos 3 meses me comunicaría para comunicarte una reclamación. Pues, agilidad. O sea, es esa cosa inconcebible. Perdona, eso es como ayer el tren de Renfe se retrasó 20 minutos. Y nosotros llegábamos tarde, llegamos con la lengua afuera, y cuando ya estábamos sentados en el tren, llevábamos 15 minutos, recibo un mensaje diciendo, su tren se va a retrasar 20 minutos. Digo, fenomenal, no lo podían haber dicho 20 minutos antes. José María, pero sin embargo sí que hay, se está comprando mucha vivienda en efectivo, sin recurrir a... es muy alto. Bueno, te refieres... Sin recurrir a préstamos, sin recurrir... Entonces, o la gente, estamos engañados, que tiene más dinero de lo que puede, o quien está comprando es gente que tiene capacidad. No sé qué está pasando. Bueno, una pequeña precisión: en dinero no se puede comprar porque el notario ya no es. Quiero decir que tiene que haber una trazabilidad en cuanto a. Quiero decir, sin recurrir a préstamo hipotecario. Sin haber hipoteca. Yo creo que el tema es bastante. Tiene muchas ramificaciones o muchas formas de verlo. En primer lugar, hay que saber que hay un tratamiento en algunas comunidades autónomas muy favorable para la donación de padres a hijos de dinero o de viviendas. Entonces, ¿qué ocurre? Que una gran parte de ciudadanos que tienen dinero o tienen viviendas, lo que están haciendo es donarlas a sus hijos, porque hay un tratamiento, ya digo, muy favorable, y eso permite que el hijo pues, adquiera una vivienda sin una hipoteca. Y luego, por otro lado, hay inversores porque pues hay una expectativa alcista del valor de la vivienda, y la gente que tiene dinero pues puede... O sea, que va a seguir subiendo. Claro, las expectativas, mientras que hay una crisis de oferta, pues la vivienda de segunda mano va a ir creciendo, claro. Si no hay bienes, pues la demanda hace que suba. Bien, está esperando Javier a que nos des un consejo para la declaración de la renta. Sí, porque es que estamos ya... Bueno, estamos caninos y... Bueno, hay alguna novedad. Aunque lo que no hicimos ya va a ser difícil poder hacerlo. No hay grandes novedades a nivel de la renta, a nivel nacional de la renta, es decir, a nivel de la regulación estatal de la renta.
Sí que hay algunas bonificaciones y algunas deducciones que se establecen a nivel autonómico. Normalmente están ligadas pues al cuidado de los hijos, incluso pues ha trascendido, se ha sabido también que para el tema de gimnasio, es decir, el tema de eficiencia energética, todas cuestiones de este tipo. Por lo demás no hay grandes variaciones, incluso a nivel estatal lo que hay es un endurecimiento del gravamen sobre rentas del capital, rentas de intereses, dividendos. Todo ese tipo de rentas han subido una subida. Volvemos otra vez a lo mismo, de ese afán recaudatorio, esa voracidad fiscal. En cuanto a lo demás, realmente no hay grandes novedades. Los planes de pensiones pues tienen un nivel muy bajo de aportación, 1.500 euros, y realmente, como digo, no hay grandes novedades. Me gustaría poder decir que hay grandes posibilidades de desgravación, pero no las hay, no ha habido. O sea, que nos van a crujir más y no podemos hacer nada. Bueno, en cualquier caso ir a un profesional y no hacerlo. Sí, bueno, por supuesto, sí, del claro, borrador sí, de... sí. Bueno, el borrador siempre es una referencia importante, pero hay que revisarlo porque a veces hay errores. Se ha ido mejorando a lo largo de estos años, pero siempre sí, hay cuestiones que no aparecen, por ejemplo, cuotas sindicales, cuotas de colegiales, profesionales, en fin, hay cuestiones. En el caso de venta de acciones, pues no se sabe el precio, el momento y el precio de compra, y hay que complementarlo. Y luego a veces también hay algún pequeño error que puede ocurrir. No es lo más frecuente, pero sí, en cualquier caso puede ser incompleta, sobre todo. Y por lo tanto hay que revisarla y por supuesto acudir a un profesional. ¿Las fechas cuáles son, complicado. Bueno, pues este año va a empezar en abril, empieza en abril hasta el 30 de junio. Si se domicilia, pues se pagaría hasta el 25 de junio, se presentaría hasta el 25 de junio y luego, independientemente de que sea a pagar o a devolver, desde abril hasta el mes de junio, 30 de junio. Muy bien. De hecho, una pregunta muy directa a José María, tengo una muy directa para Javier y otra para Gonzalo. Estarán diciendo ahí, ¿qué será? Javier, ¿habrá acuerdos entre las izquierdas a la izquierda del PSOE? Yo creo que no. ¿Crees que no? Yo creo que no, yo creo que no. Aunque hay un elemento ahí a reflexionar, ¿no? Que es lo que decía Rufián, ese asunto de provincias como Soria, ¿no? Y pues el primer diputado ya sabemos que va para el PP, el segundo para el Partido Socialista, y el repele ese último que normalmente está yendo a Vox, pues podría ir a alguien que podría dar una alternativa si fuesen de manera conjunta para conseguir lo suficiente. Pero eso yo lo veo absolutamente inviable, porque la estructura de los propios partidos pues no lo va a permitir, entre otras cosas porque hay un elemento autonómico o independentista de algunos de ellos, podrían hacer una especie de agrupación, pero hay otros que son transversales, como Sumar y Podemos. No, por lo tanto, la división yo creo que va a continuar. Y luego lo que sí es que ha habido una cosa interesante desde el punto de vista de comunicación, que a mí me ha llamado la atención, y es cómo sí que puedes marcar tú la agenda de lo que se hable, ¿no? Pues por ejemplo, con lo que ocurrió ayer, con ese debate, ese diálogo entre los dos, fíjate tú que se ha convertido en la segunda noticia, cuando podría haber sido la primera, pero la primera por lo de la violación y tal, pues fue tremendísima. Pero si no, dices, dos personas que se juntan a hablar de cosas de ideología y demás y pueden marcar la agenda política. Ahí tienen una vía para explotar eso, porque la semana anterior la agenda política, en cuanto se hablaba de otras cosas y se hablaba de esa izquierda, solamente hablaba de los malos resultados que habían tenido en Aragón, que habían tenido en Extremadura, y que la división continuaba y se daban de palos. Allí lo que se generó es quizás una de las cosas más peligrosas para los otros partidos políticos, y es ilusión, porque la ilusión generada, esa expectativa que no cabía la gente que quería entrar al debate, y se quedó muchísima gente fuera, y eso además corrió como la pólvora, y en las redes sociales tú no veas, es decir, que o sea, todo el mundo hablando de eso. Marcar la agenda política es fundamental, ahí tienen una oportunidad, pero lo otro, llegar al acuerdo, yo lo veo imposible. Pero luego el Frente Amplio de Uruguay y tal no va a ser. No, es que luego miren las redes sociales, pero entonces Yolanda se desmarca tal, los compañeros de Yolanda se desmarcan para otro sitio y genera además una confusión porque la gente ya no sabe si ¿de dónde era? ¿De Podemos? ¿De Sumar? Hay una confusión. ¿Izquierda Unida con quién va? Sí, depende si es la autonómica o es aquí en la región de Murcia o en el Estado.
Eso es un problema además que lo hemos detectado a la hora de hacer los estudios demoscópicos, que son evidentes y deberían hacérselo ver, ¿no? Pero bueno, sí. no. Pero no ojo, mira, la parte de ilusión la tienen ahí, lo de marcar la agenda política yo creo que no, que es relevante. A partir de ahí las estructuras de los distintos partidos, pero yo creo que viene a ser eso, lo de la vida de Brian, que siempre hacemos referencia a ello, ¿no? Y la pregunta que toma Gonzalo. Sorpréndeme. Te sorprende. Este fin de semana se juega la Copa del Rey de baloncesto y el UCAM juega contra el Barça. Se le ha ganado allí, se le ha ganado aquí en Liga. Claro, la tercera es imposible, no lo pueden permitir. Yo voy a decir los una cosa. independentistas. El UCAM va a ganar la Copa del Rey. ¿Qué dice? Yo lo tengo claro. Sí, nos va vamos a la ganar el redonda. Barça porque ya... ¿Estás dispuesto a ir a la redonda? ¿Tú crees de Cartagena? Estoy dispuesto de donde quiera. Yo estoy convencido, tengo ese feeling de que al Barça no lo vamos, porque al Barça le hemos ganado ya muchas veces. Y en la final, sea quien sea, la vamos a ganar. Yo creo que no este año, llevamos 3 copas ya seguidas no yendo y yo creo que es que estamos... Además el otro día estuvieron aquí los jugadores sí. Y la verdad es que la ilusión que hay, no sé, es decir, este es nuestro año, Antonio, lo siento. Bueno, ahí en el Royal Arena se va a jugar el viernes a las 9 de la noche contra el Barça. Ya veremos si hay siguientes partidos. La verdad es que 3.000 aficionados de Murcia van a estar ahí en el Royal Arena y la verdad es que es espectacular. Vamos a estar pendientes porque la verdad es que es increíble. Hace años parecía, Javier, tú que sigues también en los medios de comunicación, que iba a desaparecer el baloncesto y estamos en una situación de estabilidad y de estar ahí generando ilusión espectacular. Yo fui a Madrid con mis hijos y mi mujer cuando nos jugábamos el descenso hace 10 años por ahí, que fuimos a jugar a Madrid, que si perdíamos descendíamos, si ganábamos nos manteníamos. Y fíjate ahora cómo ha cambiado la cosa. Bueno, nada, estaremos pendientes. Nos vemos en la redonda. Sí, nos vemos en la redonda. Sí, ojalá. No sé si coincidiremos con el derbi entre el Murcia y el Cartagena, que también se juega este fin de semana. También. Poca cosa. Javier, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con tus opiniones. José María, encantado Igualmente, de tenerte. encantado, y Gonzalo, muchísimas gracias. Volveremos el próximo jueves de Medio Ambiente con todos ustedes. Hasta entonces, buenas noches.